El libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, habla de un personaje que cada vez que lo leo fortalezco mi fe, porque vi cómo Dios lo utilizó y cómo Dios lo guió. La mayoría, o mejor dicho, todos los que estamos aquí, estamos en este lugar, ni siquiera porque dijimos, hoy voy a la iglesia porque tengo ganas de ir a la iglesia. Tú estás en este lugar fue porque Dios te trajo. Porque Dios dice que Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esas ganas que tú dijiste que tenías de venir no eran tuyas. Dios las colocó en ti. Dice la Biblia que Dios eligió un personaje bíblico y me encanta su nombre y la historia de este personaje. Su nombre, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Era un hombre que a continuación va a describirse cómo era. Había un varón de Benjamín. ¿De dónde era? De Benjamín. Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de ¿quién? Son nombres tan raros pero aparecen en la Biblia. Hijo de Afia, hijo de ¿quién? Y dice la palabra del Señor que en ese momento tenía un hijo que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Saúl. Este hijo era ¿cómo? Este padre no está describiendo a su hijo. Este muchacho lo está describiendo el escritor de la Biblia. Porque los papás, cuando van a referirse a sus hijos, lo describen de la mejor manera. Cuando mi mamá se refiere a sus hijos, los describe como lo más hermoso que hay en el mundo entero. Así el hijo le falte un diente. Pero para el papá el hijo es lindo, es hermoso. Y cuando nace, ¡qué lindo! Pero la Biblia dice que el que estaba describiendo a esta persona no era el padre y no era la madre. Era el escritor inspirado por Dios. Dice que este hombre, ¿cómo era qué? Era joven. Y aparte, ¿qué era? Dos cosas que el ser humano quiere tener eternamente: ser joven y ser ¿cómo? Si no es así, entonces no nos colocáramos tantas cremas en la cara y no se aplicaran tantas cosas y no nos arregláramos tanto, porque siempre queremos estar como jóvenes y hermosos, así tengamos 80 o 70 años. Dice la Biblia que este joven no se aplicaba nada, nació así, no nació como yo. Dice que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro, ¿qué dice la Biblia? No había otro más hermoso que él. Si yo preguntara quién es el más hermoso de la iglesia, levante la mano, ¿quién sería? No había otro más hermoso que él. Cuando él llegaba, todas las niñas de la iglesia volteaban a verlo. Era alto, más o menos como este chico que dirige la alabanza. Más o menos, grande y fuerte. ¿Ya no es fuerte? Y dice la Biblia que cuando él llegaba, la gente decía: es que no hay alguien como él. No hay nadie más precioso que él. Nadie se parece a él. Él es distinto, él es lindo, es hermoso. Dice, de hombros, ¿qué dice la Biblia? Arriba. Sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que cuando él llegaba se hacía notar. Usted se da cuenta que hay algunos que cuando llegan a la iglesia llegan pisando fuerte y dicen: llegó Ferney. Se notó que llegó. De joven, hermoso y de hombres altos y con los ojos verdes. Llegó Ferney. Y dice la Biblia que en ese momento y se habían perdido, vamos al siguiente versículo. ¿Qué versículo estamos? Versículo 3. Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo a Cis a su hijo a Saúl: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscarlas. Si por alguna razón a alguien se le ocurría tener esas asnas, ¿con quién se la tenía que ver?
Con Saúl. Porque ojo, no solo era joven y hermoso, sino que apenas llegaba imponía respeto. Porque era un hombre musculoso y era un hombre que ante la vista cualquiera le tenía miedo. Ese hombre saludaba y la mano eran como dos mías. Así que este hombre, o a este hombre, fue al que Dios escogió para que fuese rey de Israel. El primero. Yo les voy a decir un detalle aquí en el nombre del Espíritu Santo. Saúl y su descendencia debieron ser los únicos reyes sobre Israel. Los únicos reyes sobre Israel que debían perpetuarse en ese lugar eran él y su descendencia, porque Dios había permitido que ellos fuesen los reyes. Sin embargo, dice el capítulo 10 y dedica 2 versículos a esto. El capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 24, dice Samuel, el profeta. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al elegido de Jehová? ¿Qué dice la Biblia? ¿Habéis visto al elegido de Jehová? ¿Ya lo vieron? ¿Ya notaron que Dios escogió a su elegido? Y dice: no hay nadie como él en el pueblo. Pregunto, ¿en esta iglesia hay alguien que haga también su trabajo en la iglesia, que no haya nadie como él en esta iglesia? ¿Ah? A veces uno dice: ¿y si se va Moisés como primer anciano, qué va a pasar con la iglesia? ¿Ah? No hay nadie como él. Él es único en su especie, él es único. No hay nadie como él. De eso se hablaba de Saúl. Decían: no hay nadie como Saúl. Ya lo vieron, ya lo notaron, ya vieron lo poderoso que es, lo lindo que es, lo hermoso que es, ya lo notaron. Entonces el pueblo gritó con alegría. ¿Qué gritó el pueblo? ¡Viva el rey! ¿Y quién no quería tener un rey así? Un representante político así, joven, hermoso y que podía pelear sus batallas. Aquí hay un detalle interesante. Dios permitió que el pueblo de Israel tuviese rey, no porque Dios quería, sino porque ellos se lo pidieron. Dice la Biblia que ellos empezaron a pedir un rey. Queremos a alguien que nosotros veamos. Queremos a alguien a quien podamos ir a su consultoría y hablar con él y decirle: mira, tenemos este problema. Queremos a alguien físico con nosotros. Y dice la Biblia que Dios le dolió en su corazón. Sin embargo, le dio lo que el pueblo estaba pidiendo. Yo te voy a decir algo que Dios me dice que te diga en esta mañana: mucho cuidado con tus oraciones, porque a lo mejor Dios te las responde. Voy a repetir lo que dije. Cuidado con lo que estás orando, porque a lo mejor Dios te las va a responder. Y menciono esto porque a veces nosotros, los seres humanos, queremos que Dios nos responda a lo que nosotros pedimos, aunque no sea lo que Dios quiera para nosotros. ¿Vamos claros hasta aquí, sí o no? Cuidado con lo que oras, cuidado con lo que pides. Así que la Biblia dice que ellos querían un rey y Dios se lo dio, y se lo dio como ellos lo querían: joven, hermoso y fuerte. Dice la Biblia que llegó el momento donde el rey tenía que ponerse a prueba. ¿Sabe dónde se puso a prueba? Dice que el rey fue a la guerra y derrotó, en el capítulo 11, dice, solo lo voy a mencionar, no lo vamos a leer. Saúl derrota a los amonitas. Después de esa derrota da un discurso ante el pueblo y el pueblo lo aplaude y dice: ese es nuestro rey, que viva el rey. Pero en el capítulo 13 Dios le dice: ok, eres grande, eres fuerte y eres hermoso, pero ahora necesito saber si tu grandeza, si tu fuerza y tu hermosura están conmigo. Vamos a hacer algo. Viene un acontecimiento a tu vida, y yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. A veces, o la gran mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan son utilizadas por Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. No provocadas por Él. Son utilizadas por Dios para mostrar su poder en ti. Pero la única forma que Dios muestre su poder en ti es que tú estés en Él. No se puede ver el poder de Dios estando lejos de Dios. El poder de Dios se ve estando con Dios.
al lado. Dice la Biblia en el capítulo 13, sí lo vamos a leer, que Saúl empieza una guerra contra los filisteos. Los filisteos, recordarán ustedes, eran uno de los pueblos más enemigos del pueblo de Israel. Así que Dios le dijo a Saúl: empieza la primera batalla. Tu guerra va a ser contra los filisteos. Dice la Biblia que había reinado Saúl ¿cuántos años? Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Búscalo por favor. Había reinado Saúl ¿cuántos años, iglesia? ¿Cuántos años había reinado Saúl? Un año. Había reinado Saúl un año, el primer año de su mandato. Aquí en Colombia me sorprendió que al presidente de la República se le evalúa su primer año de mandato. Si fue bueno, si no fue tan bueno, y empiezan a evaluar qué cosas hizo y qué cosas no hizo. Y en el primer año de su mandato dice la Biblia que Saúl fue puesto a prueba. Porque no hace falta solamente con tener un gran liderazgo en la iglesia, sino tengo a Dios conmigo liderando. No hace falta simplemente con hablar bien a la iglesia si Dios no está conmigo hablando. No hace falta solo cantar hermoso en la iglesia si Dios no está conmigo cantando. Porque la Biblia dice que el evangelio debe ser practicado, no solo leído. Y por años esta iglesia ha sido conocida como la iglesia del libro, como la iglesia que siempre tiene la Biblia debajo del brazo. Pero yo quiero hacer una pregunta interna para nosotros. ¿Eres conocido solo porque lees o porque practicas lo que lees? ¿Eres conocido solo porque solo estudias y te sabes grandes profecías o porque también las practicas? Dice la Biblia, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dijeron: bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl ¿cuántos? 2,000 en Migmas y en el monte de ¿dónde? De Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabá de Benjamín, y envió el resto ¿a quién? Al pueblo, cada uno a sus tiendas. Versículo 3. Jonathan atacó. Recuerde que Saúl tenía un hijo y el hijo era Jonathan. Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: que oigan ¿quién? Que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha tocado la guarnición de los filisteos, y también que Israel había hecho odioso a los filisteos, se reunió con el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Habían tenido una pérdida impresionante. 30,000 carros. ¿Cuántos carros habían? Hermanos, esto era una guerra. Los filisteos dijeron: ustedes se metieron con nosotros, nosotros nos metemos con ustedes. Ustedes tienen su ejército, nosotros tenemos el nuestro. Yo no sé quién nos dijo a nosotros que en la vida espiritual, si nosotros vencemos una tentación, con eso ya nos vamos para el cielo. Yo no sé quién nos dijo eso. ¡Ay, vencí la tentación! Alguna vez un joven se me acercó y me dijo: pastor, estoy feliz, estoy contento, pastor. Y yo le dije: ¿qué te pasó? Pastor, había un pecado que estaba haciendo que ya lo vencí en el nombre de Jesús. Y yo lo desanimé. Yo le dije: gloria a Dios. ¿Estás preparado para el siguiente nivel? ¿Estás preparado para algo más? ¿Qué, pastor? O sea que con esto yo era el pecado más grande que tenía, era este. No. Ahora es que se te va a poner más difícil. Y cuando tú tienes un problema bien difícil, la solución no es creerte grande, fuerte y hermoso. La solución es utilizar tu grandeza, tu fuerza y tu hermosura y presentársela al Señor, y que el Señor pelee por ti. Dice la Biblia que habían escogido 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Misma, al oriente de Betavén. Dice la Biblia, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en gran aprieto. ¿Cómo estaba el pueblo? En gran aprieto. Era mucha gente contra ellos solos.
Era mucha gente contra ellos solos, pero es que ellos habían pedido un rey. ¿Ustedes quieren que el rey los libere? Ok, luchen con su rey. ¿Quieren que el rey gane sus batallas? Ok, vayan con el rey. Aprovechen que él es grande, que es fuerte y que es hermoso. Vayan a la guerra. Porque el pueblo estaba en gran aprieto. Se escondieron ¿en dónde? Cuando el pueblo estuvo con Dios, no tuvieron necesidad nunca de esconderse. Cuando el pueblo estaba con Dios, en ningún momento tuvieron miedo, porque Dios estaba con ellos. Yo alguna vez, creo que lo mencioné aquí, el ser humano por naturaleza siempre va a tener miedo y por tal razón siempre tendrá que necesitar de Dios, porque somos miedosos. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces, búsquelas todas. 365 veces aparece la palabra no temas. Y hay 365 días. Quiere decir que hay un no temas para cada día del año. Dice la Biblia, hermanos queridos, que en vez de tener fortaleza se escondieron en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba ¿cómo? ¿Cómo iba el pueblo? ¿Cómo? Iba detrás de él temblando. Saben que esto me puso a pensar mucho, hermano. A veces uno como líder de iglesia, como pastor, como anciano, como líder de algún departamento, a veces se nos olvida que hay mucha gente que va detrás de nosotros. Y depende de cómo esté tu relación con Dios, así va a estar la relación de las personas que están detrás de ti. Usted dice, ¿por qué la iglesia no estará estudiando la Biblia? ¿Por qué la iglesia ya no se le ve la emoción de predicar el evangelio? Si tuviésemos que hacer una evaluación de solo este texto que acaba de decir, y el pueblo iba detrás de Saúl ¿cómo? Temblando. Yo pregunto, si Saúl hubiese dicho, no señor, aquí no va a suceder eso. Si tenemos que morir, moriremos, pero vamos a luchar contra ellos. ¿Qué hubiese hecho el pueblo? Vamos contigo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, aquí hay un detalle, cada vez que iba a ir a una guerra, el rey debía preguntarle al profeta si iban o no iban. Si el profeta decía vayan porque Dios les dará la victoria, el pueblo se iba aunque estuviesen en menor número. Pero si el profeta decía quédense, no vayan, el pueblo debía quedarse quieto. Así que Saúl sabía esto. ¿Y cuántos días esperó? Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había, ¿qué cosa? Fijado. ¿Cuántos días le dijo Samuel que tenía que esperar? ¿Cuántos días le dijo Samuel a Saúl que tenía que esperar? Le dijo, espérame 7 días. En esos 7 días yo veo que puedo resolver con Dios. A veces los seres humanos, los que creemos en Dios y vivimos esto, a veces cuando oramos a Dios decimos, Señor, necesito que resuelvas este asunto en tantos días. Y si Dios se pasa un día más, ¿qué pasaría con tu fe? Si Dios decide no, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer en 7, lo voy a hacer en 8, porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué pasaría con tu vida espiritual? Porque a veces queremos que Dios actúe como nosotros actuamos. Claro, lo que pasa, pastor, es que yo tengo mi empresa y las cosas tienen que hacerse como yo digo. Y si no se hacen como yo digo, el despido es seguro. Y a veces creemos que nosotros podemos darle órdenes a Dios porque dirigimos una sociedad o un público que está bajo nuestra supervisión. Y no. La Biblia dice que él esperó ¿cuántos días? 7 días según el profeta le había dicho. Pero Samuel, ¿qué dice la Biblia? Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo ¿cómo? Se desbandaban. Entonces Saúl hizo algo que no debió hacer. Entonces Saúl dijo, tráiganme ¿qué cosa? El holocausto y ofrendas de paz.
¿Y qué dice la Biblia? Y ofreció él mismo el sacrificio. ¿Sabes quién debía hacer este sacrificio? Samuel, no Saúl. Saúl no tenía ninguna cosa que hacer ahí. El que debía hacer el sacrificio era ¿quién? Pero ¿sabes por qué Saúl hace este sacrificio? ¿Sabes por qué lo hace? Porque él prefería su estatus social ante los demás que su reconocimiento espiritual con Dios. Te voy a decir algo que ya Dios me dijo también que te dijera. Hay muchas iglesias que están haciendo cosas sin la autorización de Dios. Hay muchos líderes que están haciendo grandes programas sin la autorización de Dios. A veces se hacen cosas dentro del templo que nunca han tenido la autorización de Dios, pero la hacemos porque al pueblo hay que darle algo. ¿Sí o no? Al pueblo hay que darle algo. Si no se le da algo, entonces ¿qué hacemos con la gente? Si al pueblo no se le brinda un buen servicio, ¿qué hacemos con la gente? Y se nos está olvidando lo más importante, que donde estemos, que donde hablemos, que donde nos paremos, antes de hacer cualquier cosa, siempre debe estar un así ha dicho Jehová. Y esta iglesia debe entender esto. ¿Hace cuánto no haces las cosas según Dios te las dice? ¿Hace cuánto no ocurre eso? ¿Hace cuánto no resuelves tus situaciones espirituales, mentales, sociales sin autorización de Dios? Saúl dijo: tengo miedo, esta gente está estresada, igual yo soy el rey y yo tengo que decidir. Así que dice la Biblia que él dijo: tráiganme el holocausto, que además de rey yo me voy a convertir en profeta a partir de este momento. Y la gente dijo: ok, como él era el rey y como él era grande, como él era hermoso y fuerte, dijeron: pues ¿qué va a pasar? Hagámosle caso al rey. Querida iglesia, voy a decir algo más. Si usted ve que en su lugar de consagración se están haciendo cosas, y amigos que siguen en la transmisión, que no está en sintonía con lo que Dios dice, usted como una hija de Dios tiene la autorización del cielo de decir: eso no está bien. Escucha además, sea quien sea. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Están asustados o vamos bien? Dice la Biblia que Saúl dijo: ey, tráiganme el holocausto, que yo voy a hacer el sacrificio. Cuando él acababa, cuando yo leí esto, hermano, mi cuerpo se estremeció. Cuando él acababa, cuando él estaba terminando de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, por no esperarse un poquito más. Mira, tú no te imaginas cuántas jovencitas han hablado conmigo ya después de un embarazo y me han dicho: pastor, por no esperarme, estoy embarazada. Tú no sabes cuántos empresarios han llegado y me han dicho: pastor, quiero que ore por mí, porque estoy metido en tremendo problema. Por no esperarme y por hacer este negocio sin Dios, hoy estoy sufriendo las consecuencias. Por no esperarme. ¿Sabes qué me impresiona de la historia? Que él, cuando estaba acabando de hacer el sacrificio, tú no te imaginas de cuántas cosas te has perdido por adelantarte a Dios. Tú no te imaginas de cuántas cosas Dios te tenía apartado por decir: lo voy a hacer. Porque a veces los seres humanos creemos que Dios necesita ayuda, y Dios no necesita que tú lo ayudes. Él es Dios. Él sabe cuándo es el momento indicado, cuándo es el tiempo exacto. Él lo sabe. Y dice la Biblia que aquí Samuel que venía, y Saúl, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Salió corriendo ¿a qué? A recibirle. Es mejor hablar antes que hablar después. Yo voy a resolver esto de una. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Miren, hermano, yo en alguna oportunidad, yo tenía un problema. Yo no sé si algún joven tenía ese mismo vicio que tenía yo, pero lo voy a contar, ¿está bien? Que se quede aquí en la transmisión y en la iglesia.
Yo tenía un defecto en mi casa. Yo recuerdo que yo me comía la leche en polvo con la azúcar y la revolvía. Y le echaba un poquitico de agua, no se le echa mucho, un poquitico. Y así me la comía. Pero yo cometí un error. Yo todos los vasos que utilizaba los empezaba a meter debajo de la cama para que mi mamá no se diera cuenta de lo que yo estaba haciendo. Pero hubo un problema. Se empezaron a acabar los vasos. Y yo recuerdo que en una oportunidad llegué del colegio a mi casa y las mamás tienen un superpoderes. Hijos, contra eso no puede nadie. Ellas cuando te miran a los ojos es inevitable, no puedes mentir, no se puede. Y mi mamá me sentó a un lado y me dijo: tengo que hablar contigo, el mejor laxante que existe es ese. Que tu mamá te diga: tenemos que hablar. Ay, Dios santo. Y yo recuerdo que me senté, yo dije: algo malo hice, porque el que conoce mi historia sabe que yo me porté muy bien en mi casa. Y mi mamá me dijo: mira, Omar, necesito que me digas la verdad. Si me dices la verdad, no te pego, hagamos ese negocio. Y como me pegaba tanto, yo dije: bueno, vamos, al fin hay un acuerdo especial aquí. Si me dices mentiras, sí te voy a pegar y duro, pero necesito que me digas la verdad. Me dijo: colócate de frente, y me miró a los ojos. Se me han estado perdiendo los vasos de la casa y quiero saber si tú sabes algo de eso. Cuando la mamá ya preguntan así tan franco, y las esposas también heredan eso. Y yo recuerdo que mi mamá me miró a los ojos y yo le dije: bueno, tú, ¿vamos a hacer negocio? Vamos a hacer negocio. He sido yo. Yo me he estado comiendo la leche con el azúcar y lo he estado metiendo debajo de la cama. Mira, aquí están. Y cuando miré hacia abajo, no había ni un vaso. ¡Ni uno! Ella me miró así y me dijo: qué bueno que dijiste la verdad. Ella no cumplió, me pegó ese día. Y mencionó esto porque cuando Saúl sale corriendo a hablar con Samuel, él sale corriendo para decirle: qué bueno que llegaste, bienvenido, Dios te bendiga. Recuerde, ese es nuestro eslogan de nosotros. Y Samuel, cuando lo ve, le dice: ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y le dio así al pie, como tapando la brasa que había quedado todavía. ¿Qué hice de qué? Sí, ¿qué hiciste? Y Saúl no tuvo otro remedio que decir la verdad. Saúl respondió: porque vi, ¿qué dice la Biblia? Que el pueblo se desesperaba. ¿Qué dice? Porque vi que el pueblo se desesperaba y vi que tú no venías. Yo vi que tú no venías dentro del tiempo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea, estaban muy, pero muy cerca. El versículo 12 dice: me dije, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Se dijo a sí mismo: hermano, le voy a dar un consejo espiritual y espero que no se les olvide a todos los que están aquí. No razone con usted mismo, porque ni usted mismo puede con usted. No haga eso. Bueno, yo pienso, porque como estudiamos, creemos que el estudio también nos sirve para la vida espiritual. Y lo he dicho 1000 veces: en la vida espiritual el único profesional se llama Cristo Jesús. Y a veces creemos que porque somos tan inteligentes y tan preparados decimos: bueno, yo opino que... Y eso nos ha llevado a condenarnos y nos ha hecho cometer unos errores terribles. Bueno, yo considero que debería hacerlo de esta manera, porque el primero que empezó a razonar de sí mismo, ¿quién fue? Satanás. Con que Dios ha dicho que no coman. No, o sea, no te van a morir. Es más, come para que veas. Come. Ok. Dice que Eva comió y no se murió. Si ves que no te moriste, estás viva, no pasó nada, estás bien. Y cuando usted empieza a razonar con usted mismo, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Si la Biblia le está diciendo que el corazón es engañoso, ¿qué hace usted hablándose a sí mismo y diciendo: bueno, debería hacer esto? Dice la Biblia que Saúl dijo: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. ¿A dónde? A Gilgal. ¿Qué se dijo Samuel? Van a venir a destruirme.
van a venir a acabarme. Y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Me esforcé, porque a veces creemos que tenemos méritos y decimos, yo me esforcé para no pecar contra Jehová. Yo me esforcé, yo luché, pero perdón, no pude. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Dice el versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, tú te volviste loco, viejo. ¿Qué le dijo? Bueno, el escritor no lo dice así, pero le dice, locamente lo has hecho. ¿Cuándo fue la última vez que te volviste loco? ¿Cuándo fue esa última vez que actuaste como no debías actuar? ¿Cuándo fue esa última vez? Bueno, incluso nosotros tenemos título para esas cosas. Alguien me dijo una vez, hoy voy a vivir una noche loca. Y después que llegó el siguiente día no tenía ni plata, ni familia, ni hijos, porque la esposa le dijo, bueno, siga viviendo su vida loca. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de ¿quién? Dios dijo que esperaras. Tú tenías que hacer ¿qué cosa? Esperar. Dios te dijo a ti, aguántate. Tenías que hacer ¿qué cosa? Aguantarte. Dice la Biblia, Dios te dijo que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? ¿Se recuerdan que al principio les dije que el rey de Israel y toda su descendencia debía ser Saúl? David nunca hubiese sido rey si Saúl se hubiese mantenido fiel a Jehová. Y dice la Biblia, hermanos queridos, que Samuel lo confronta y le dice, tú hubieses sido el rey de Israel para siempre. La Biblia dice que esta historia, por razones de tiempo no podemos continuarla, pero dice la Biblia que Dios le dio otra oportunidad a Saúl y le dijo, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer otro negocio más, te voy a dar un chance más, te voy a dar una oportunidad más. Anda, voy a permitir que suceda otra guerra y lucha contra Amalek y su gente. Y cuando llegues a ese lugar, la única tarea que tienes que hacer es matar a toda la gente, a su ganado y todo lo que haya en ese lugar. Ese es el mandato. Dice la Biblia que él fue a la guerra y cuando llegó al lugar se dio cuenta que habían vacas que estaban gorditas y que se podía hacer un asado con ellas. Y él dice que perdonó lo mejor. ¿Qué perdonó Saúl? Lo mejor. Queridos amigos, nosotros perdonamos lo mejor, entre comillas, de este mundo, para sentirnos bien y para aparentar que estamos bien. Cuando Samuel ve que él perdonó lo mejor, le dice, volviste a cometer una locura, pero hasta aquí, ya no hay más oportunidades. ¿Y sabes qué le dice Saúl a Samuel? Pero hazme un favor antes de irte, acompáñame a hacer el sacrificio para quedar bien delante de ellos. Querida iglesia, este mundo está cansado de personas que hagan cosas para hacer sentir bien a los demás y nos estamos olvidando que al único que tenemos que hacer sentir bien es a Dios. Estamos perdonando lo mejor. Hay alguien que me dijo, uy, pastor, el pecado es feo, el diablo es horrible. No, hermano, a mí nadie me va a decir que el pecado es feo. A mí nadie me va a decir eso. Ay, no, es que eso es horrible, por eso yo no peco, porque si fuese horrible no pecáramos. Si fuese tan feo y Hollywood te presenta a Satanás con cachos y rojo y con una cara malvada, él no se te va a presentar así. Por eso vivimos perdonando lo mejor. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Y por eso coloqué el título de esta mañana, la misión continua. Karen, cuando me hizo la propaganda, me hizo, pastor, ¿es continua o continúa? Yo le dije, no, es continua, porque Dios no va a hacer pausa porque tú decidas serle infiel a Él. Dios desea escogerte a ti. Dios desea elegirte a ti para que tú hagas los planes del Señor, para que cumplas los planes del Señor. Pero si no eres tú y si tú no deseas hacerlo, Dios va a ubicar a otra persona en vez de ti
para hacer su voluntad. Dios desea personalmente que seas tú. Sin embargo, si tú no deseas cumplir la voluntad de Dios, Dios va a escoger a otro. Y Dios lo hizo. ¿Se recuerda cómo era Saúl? Era grande, era hermoso, ¿y qué cosa? Y era fuerte. ¿Y saben a quién escogió esta vez el Señor para dirigir al pueblo? Porque Samuel le dijo: tu reino se ha cortado a partir de este momento. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Por quién? Por Saúl. ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque dentro de sus hijos ha elegido Dios un rey. Yo voy a seguir hablando por razones de tiempo y voy a relatar más o menos lo que pasó y tú lo corroboras con lo que yo te diga. ¿Listo? Dice la Biblia que el profeta llegó, y cuando un padre veía a un profeta, algo bueno traía, y ellos se imaginaban lo que iba a suceder. Así que le dijo a Isaí: mira, necesito que me traigas a todos tus hijos y los pongas aquí al frente. Y le colocó a todos sus hijos. Todos sus hijos eran lindos, eran hermosos, eran de bella presencia. A él es el más consentido, él es el que le sigue, él es el más simpático, él es el más hermoso, él es el más grande, él es el más fuerte. ¿Y saben qué hicieron? Al menor, el más flaquito de la casa, el profeta sabía que faltaba alguien y dijo: te hace falta un hijo más. Y el papá, que debería ser el que exalte al hijo, le dijo: sí, queda uno, pero él solo es un pastor de ovejas. Él solo es eso, un pastor de ovejas. ¿Te sirve? Y Samuel le dijo: tráigalo. Y apenas llegó David, oliendo a ovejas, porque eso era lo que estaba haciendo. Yo me imagino que todos sus hermanos se prepararon, se pusieron trajes y se perfumaron. Pero David llegó oliendo a ovejas y se presentó: papá, me mandaste a llamar. Apenas el profeta lo vio, dice que vio en él el espíritu de Jehová. Sacó su cuerno y delante de todos sus hermanos le dijo: desde hoy quiero ungirte, porque a partir de este momento Dios te ha escogido para ser el nuevo rey de Israel. No era lindo, no era tan agradable a la vista, no era tan grande como Saúl, pero Dios lo único que quería del próximo rey de Israel era una sola cosa: que fuera fiel. A veces en la iglesia creemos que Dios quiere de nosotros obediencia, y a nuestros jóvenes se les dice: tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecerlo. Dios no está pidiendo de nosotros obediencia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros le obedecemos a los jefes, ¿o no? Vaya y haga esto y vaya aquello, y nosotros obedecemos porque hay que hacerlo. Pero cuando tú eres fiel, tú vas, incluso estás dispuesto a entregar tu propia vida para el servicio de salvación. Por eso David mató a Goliat. ¿Sabes por qué? Porque los que estaban detrás de él estaban preparados para la guerra. Pero David no. David solo necesitó, ¿cuántas piedras? 5. Y una sola cosa: que el espíritu de Jehová estuviera con él. Por eso David coge 5. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿por qué David coge 5 y no una? Porque fue una sola la que utilizó. Dice que la metió en su onda. Bueno, tú vienes a mí contra lanza y jabalina, pero yo tengo una sola cosa: yo tengo a Jehová conmigo. Y dice que alzó la onda y Goliat, describe la Biblia, estaba vestido muy bien, pero el casco de Goliat tenía un defecto que Dios dirigió. Había un espacio en la frente que Dios necesitaba, solo ese espacio en la frente para mostrar su poder. Así que cuando yo creo, ¿saben qué creo yo? Que David no era tan bueno para lanzar piedra. No era tan bueno para lanzar piedra. Pero ¿sabes qué creo? Que Dios
dirigió la piedra. La Biblia no lo dice, pero yo hay cosas que me las imagino. Y él la lanzó así y la piedra hizo así, ¡pum! Y le dio en toda la frente. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo con las otras 4 piedras? Dice que la Biblia que Goliat tenía 4 parientes más. David no sabía qué iba a hacer con esas piedras, pero Dios se las colocó en el bolsillo por si algún otro gigante, así como Goliat, se atrevería a luchar contra el pueblo de Dios. Querido amigo, Dios desea que seas tú. El escogido eres tú para hacer misión en esta ciudad. El escogido eres tú. Díselo al que está a tu lado. Mira, hey, Dios te dijo que el escogido eres tú. Díselo, díselo. Eres hermoso o hermosa. Eres grande. Dios te escogió a ti. Pero si tú no quieres, también dile eso. Dios va a escoger a otro. Más flaquito que tú. Más feíto que tú. Y a través de él, Dios va a hacer maravillas en esta ciudad. Sabes, yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús, y con esto ya voy terminando. Sabes que me puse a investigar cómo murió Saúl y cómo murió David. Dice la Biblia, en la historia bíblica, que Saúl fue a una guerra sin Dios, como siempre estaba acostumbrado a ir. Y cuando estaba en medio de la batalla, mataron a toda su gente, a todo su ejército, y él tomó una decisión importante. ¿Sabe qué hizo él? Se arrodilló y dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Manda a tus ángeles a que luchen conmigo. Ojalá hubiese sido eso. Pero dice la Biblia que cuando se vieron aprietos, agarró su espada, como él es orgulloso, y él dijo: yo voy hasta el final. Porque hay gente así. Se echó sobre su espada y murió. Pregunto si en ese momento Saúl se hubiese arrodillado, hubiese dicho: Señor, fallé, haz algo, haz algo. Pregunto, ¿será que Dios hubiese mandado ejércitos de cualquier lugar a protegerlo? ¿Sí o no? Sí. Pero en vez de eso prefirió su orgullo. Y en la iglesia hay mucha gente así, que es tan terca espiritual, que prefiere lanzarse su espada y suicidarse que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones y van a nacer muchísimas más. Pero esta iglesia de Palermo debe identificarse como una iglesia que dice: no haremos ninguna otra cosa que no sea dirigida por Dios. Y yo quiero ser testigo de eso. David, dice la Biblia, que murió de viejo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que murió en paz. Pastor, pero David pecó también. Sí, pero cuando él pecó, dijo: Señor, fallé. Por favor, reconoce lo que has hecho. Entrégate al Señor y el Señor hará maravillas contigo. Esta iglesia, quiero decirte que cumple lo que el Señor dice. ¿Por qué misión continua y no continúa? Porque Dios nunca ha hecho pausa en su misión. Dios ha dicho: bueno, como me falló Marta Blante, pongamos esto en pausa y después continuamos. No, la misión de Dios es continua. Si tú no quieres, Dios va a escoger a otro. Pero ojalá, en el nombre de Jesús, que tú aceptes hoy hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Y yo sé que estoy hablando aquí para una persona que está diciendo: Señor, yo quiero poner en alto mi servicio. Yo quiero darme una pausa. Mira, está dispuesto incluso a dar todo de ti, incluso tu propia vida, tus recursos,
para el servicio del Señor. ¿Te puedo decir un secreto más para terminar? David arriesgó su vida a luchar contra Goliat. Él no sabía que iba a ganar, pero sí sabía lo que Dios podía hacer. ¿Está bien? David estaba seguro que Dios estaba con él. Ha llegado el tiempo de ver a Jesús a los ojos, así como me vio mi mamá a mí y me dijo: ¿qué hiciste? Y yo te pido en el nombre de Jesús que te imagines a Jesús mirándote a los ojos. Y créeme que si Él le está preguntando en esta mañana ¿qué hiciste? Es porque ya Él sabe. No te pongas a dar vueltas en el asunto. Él ya lo sabe. Pero mi Dios es tan maravilloso que aunque lo sabe, quiere seguirte utilizando para su honra y su gloria. Yo quiero hacer un llamado en esta noche, en esta mañana. ¿Hay alguno en este lugar que quiera decirle: Señor, yo quiero sumarme a lo que tú vas a hacer con tu iglesia? No quiero ser de los que vienen y se sientan, escuchan y se van, sino quiero que venir, escuchar, practicar y llevar lo que tú dijiste que ibas a hacer con nuestra iglesia. Yo quiero ser el primero que quiera decirle eso al Señor. Pero para eso vamos a empezar un proceso espiritual. Vamos a iniciar un proceso único de Dios. Esta iglesia va a empezar a consagrarse. Pastor, ¿me está diciendo que yo no leo la Biblia? No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que a partir de hoy la vas a leer y la vas a practicar, porque de nada sirve leer sin practicar. A partir del próximo lunes, esta iglesia entra en algo que hemos nombrado como reavivamiento y reforma. Desde los más pequeños hasta los más grandes van a consagrarse al Señor. Pregunto, ¿les parece bien la idea? Vamos a iniciar los 40 días de oración a partir de las 5 de la mañana. Pastor, a las 5, eso es muy temprano. A las 5 de la mañana empezarás tu día y lo vas a empezar con el pie derecho, lo vas a empezar con Dios. Solo van a estar conectados, porque lo vamos a hacer por Zoom. Solo van a estar conectados los que quieran hacer la misión de Dios, así como lo hizo David. No como Saúl, como lo hizo David. Solo ellos. Los demás tranquilos, sigan durmiendo. Sigan durmiendo, no hay problema. Y no le vamos a decir: ¿por qué no te conectas? No, solo se van a conectar los que crean que necesitan consagrarse a Jehová. Solo ellos. Te pregunto, ¿eres tú esa persona? Amén. Esta semana te vamos a mandar algunas indicaciones para eso. Si tú deseas hacerlo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero en este momento haremos el primer ejercicio. Vamos a mirar a Jesús a los ojos. Toma tu Biblia en este momento. Hazlo, por favor. ¿Ya la tienes? No importa que la tengas en el teléfono. Y vas a hacer esto. La vas a acercar a tu corazón. Y mientras escuches esta alabanza, vas a pensar cuándo fue el momento que le diste pausa a lo que Dios hizo contigo. ¿Cuándo fue ese momento? Y a partir de hoy Dios le va a dar play a eso. Y va a iniciar a partir de este momento un derramamiento del Espíritu Santo. No queremos más iglesias donde no esté el Espíritu Santo. Así que mientras yo cante, si quieres cerrar tus ojos y apretar duro esa Biblia y decirle: Señor, utilízame a mí, no escojas a otro. A mí, escógeme a mí. Vas a orarle al Señor y le vas a decir: Señor, conságrame en esta hora. Órale al Señor. Hoy decidiré entregar mi corazón. Solo aquel que da esperanza y salvación. Mis ojos abriré
abriré solo para ver su luz. No dudes más, ya es tiempo que decidas tú. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz, es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarde en regresar, digamos al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Mira cómo está este mundo. Este mundo está bajo engaño y pasa el tiempo, y la maldad nubla todo en un momento. Pero tú sabes bien que debes ayudar a muchos que no saben que Jesús vendrá. ¿Cuántos creen que Jesús vendrá? Amén. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz, es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarde en regresar, digamos al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Puede ser hoy, puede que en cualquier momento Cristo el Señor venga a buscar a su pueblo. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz, es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarde en regresar, digamos al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Digamos al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Querido hermano, querido amigo que estás en este lugar, Dios te quiere escoger a ti para que a través de ti se hagan cosas extraordinarias en este mundo. Dios está en el plan de buscar personas ordinarias para un propósito extraordinario. Yo quiero ser parte de aquellos que hacen que las cosas sucedan y no de los que ven cómo las cosas suceden. Pregunto, ¿hay en este lugar alguna persona que esté dispuesta a que la misión de Dios siga su proceso y que a través de ti muchas más personas puedan conocer del mensaje de salvación? ¿Hay algo menos una persona? Yo le pido que se coloque de pie. Ojo, no se mete en problemas con Dios. Ojo, solo se van a levantar los que quieran mostrar a Dios y ver lo que Dios puede hacer contigo. Mira, esta iglesia necesita un despertar espiritual, más de lo que se ha tenido, porque estamos encendidos por el poder del Espíritu Santo. Y la mejor manera de despertar es llevando el mensaje. Yo quiero pedirle en esta oportunidad, aunque está arriba, creo, a la hermana Ledis que llegue este momento a esta plataforma, si es tan amable. ¿Está con nosotros, la hermana Ledis? Esta iglesia es una iglesia que siempre está haciendo misión. Y la hermana Ledis ha creado un programa especial donde vamos a atender a personas que están muy necesitadas en este momento. Y a mí no me parece justo que haya una iglesia que sea del pueblo de Dios en este mundo que diga: yo estoy dispuesto a hacer algo por ellos. Que no se te olvide lo que Dios hizo contigo,
Y a través de ese agradecimiento, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que si quieres vivir la misión y serle fiel a Dios a través de tus dones, a través de tus talentos, seas parte de este proyecto hermoso que se está lanzando en nuestra iglesia. Hermana Ledis tiene unas cestas que quizás usted ve y usted dirá: ¿y eso qué es? Porque ni preguntamos de paso. ¿Eso qué es? Hermana Ledis está organizando un plan donde está preguntando: ¿hay alguna persona que quiera ir a llevar esperanza a lugares necesitados? Venga acá, hermana Ledis, por favor. Ella no le gusta aparecer mucho en público ni en cámara, pero así era David también. Se escondió cuando lo llamaron. Hermana Ledis, ¿cómo podemos ayudarte? Bueno, primero decirles el lugar donde es. En Montería pasó un desastre natural. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sí lo sabían? Bueno, lo sabíamos ya. Y en ese lugar la iglesia de Palermo, a través del Espíritu Santo de Jehová, va a hacer acto de presencia en ese lugar. ¿Sabes cómo? Pastor, ¿tenemos que ir hasta allá? No. Aunque vas a estar, no vas a estar a la misma vez. ¿Sabes cómo puedes estar? Donando un alimento. 1 kilo de algo. 1 kilo de algo. Y aparte de eso, hay personas que perdieron su cama, su lugar donde dormían. Tú dices: pastor, pero una comida, y si puedo regalar una hamaca, que la hermana le dice: bueno, si alguien puede regalar una hamaca, porque hay personas que no tienen ni dónde dormir. Tú sí, y yo también. Pero esas personas no tienen ni dónde dormir. Yo te voy a pedir un favor. Si tú hoy apretaste tu Biblia y le dijiste: Señor, yo quiero hacer misión, pues a partir de hoy vamos a iniciar la misión. Te vas a acercar a nuestra hermana Ledis y le vas a decir: hermana Ledis, ¿cómo puedo ayudar? Para que esas personas que la están pasando muy mal conozcan a Jesús a través de 1 kilo de amor, de 1 kilo de un alimento. Pregunto: ¿hay alguna persona que quiera participar de eso? No te vayas sin acercarte a esta dama de Jehová y decirle: ¿cómo te ayudo? Querida iglesia, llegó el momento de ver a Jesús. Amén. Llegó el momento donde en este lugar veremos el Espíritu Santo de Jehová moviéndose en gran manera. Amén. Y Dios te escogió a ti para eso. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. A partir de este momento vuelves a estar inscrito dentro de las personas que Dios escogió para llevar su mensaje. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.